con la teología apostólica elaborada por Juan, en su Evangelio, ¿no? Hay la presencia ya del prototipo de la mujer, María, la madre de Jesús, ¿ya? Como madre de esa iglesia, y madre incluso de la iglesia de los 12, representada por el discípulo amado, Juan, según la tradición, ¿no? Este es tu hijo y esta es tu madre, le dice, ¿no? Y ahí hay un acento de teología de la mujer importante vinculado a la primera teología apostólica, ¿no? Ahora, a partir de ahí vino la persecución de la iglesia primera, que no hizo distinción entre la tradición de los 12 y las mujeres cristianas, y hay mártires cristianas, mujeres importantes, como hay hombres también, ¿no? Hasta que llega el siglo IV, que es cuando con Constantino I, el 314, viene el que el imperio se reconcilia o asume la tradición cristiana como funcional al mismo imperio romano. Y ahí tenemos ya en el 325 la convocatoria del Concilio de Nicea, en que el imperio logra imponerse también, exiliando a los arrianos y optando por el apoyo de los que marcaban la ortodoxia de la iglesia ya dogmática, ¿no? Eso seguirá con más fuerza todavía después de Constantino, con Teodosio I, cuando el 380, en el decreto de Tesalónica, Teodosio erige a la iglesia cristiana como la religión oficial del imperio romano, y entra así la ambigüedad del poder en la iglesia en forma muy fuerte, ¿no? Y eso tiene su repercusión en la mariología. La mariología tan modesta en el Evangelio, la nazarena, o que apenas sale, en Marcos sale una sola vez y muy secundariamente a la madre de Jesús, es Juan quien hace la teología apostólica y por eso lo vincula a la madre de Jesús. Ese tema es cuando Teodosio convierte en la religión oficial del imperio el cristianismo. La mariología entra también en esa ambigüedad. ¿Por qué? Porque Jesús es ya definido como Dios en persona, la persona del Verbo de doble naturaleza, humana y divina, pero que es persona divina. Eso fue Nicea, y por lo tanto vendrá el concilio de Éfeso 431. La consecuencia será con que es una sola persona, persona divina, ese Jesús. María, que engendró a ese Jesús, el Verbo encarnado, es madre de Dios. Y el acento tiende a ponerse en el Pantocrátor. Jesús, siendo Dios, es omnipotente, y María, siendo madre de Dios, participa de esa omnipotencia, y vendrá ya la inflación mariológica, María como la reina de los cielos, toda una terminología de poder sacralizado vinculado a María, que marcará la iglesia posterior, ¿ya?, hasta que llegará la Edad Media, sobre todo en la época moderna, tanto en Oriente como en Occidente, la gran inflación mariológica, desproporcionada con respecto a la simplicidad mariana que hay en los evangelios, sobre todo sinópticos, ¿no? Y ahí vendrá hasta que en la época moderna en Occidente también la mariología tendrá que ver con las formas más fuertes del poder eclesiástico, que será la infalibilidad papal, definida en el Concilio Vaticano I, por Pío IX, por el Concilio Vaticano I, presidido por el Papa Pío IX, que antes, en 1854, había definido la Inmaculada como dogma de fe católica, ¿no? Y después, el año 1950, Pío XII ejercerá esa infalibilidad de nuevo personal con la definición de María como asunta al cielo, la asunción de María, el último dogma mariano y el último dogma definido, ¿no? Y con eso vendrá todo un tema, una inflación mariológica en el mundo católico que chocará, hará muy difícil ciertas perspectivas ecuménicas, ese choque mariológico que hace muy difícil el ecumenismo en Occidente, ¿no? Por esa inflación, porque claro, desde el Evangelio no hay cómo defender esa inflación mariológica, y ahí tendremos un problema ecuménico, ¿no? Todo eso marca incluso tendencias dentro del mundo católico a veces a una inflación mariológica mayor, dándole más poder,
buscaban algunos incluso que se definiera que era corredentora, medianera de todas las gracias, una especie de competencia con respecto a la cristología casi, ¿no? Ese tema marca un problema que llegará al Concilio Vaticano II, en los años 1962 al 65, ¿no?, donde la eclesiología será un tema muy importante en los dos aspectos de los cuales hemos hablado. El aspecto de la reconciliación de la Iglesia apostólica con las mujeres, ¿ya?, dentro de la Iglesia mayoritariamente femenina. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer en la Iglesia apostólica hoy día? Y el segundo aspecto, que es la relación de esta Iglesia cristiana con el mundo gentil, con el mundo exterior a la Iglesia, que no forma parte de la Iglesia, ¿no? Y eso constituirá las dos constituciones principales del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, que es la Iglesia en sí misma, y la Gaudium et Spes, que es la Iglesia en relación al mundo. De eso es de lo que iremos hablando en las dos sesiones siguientes, ¿no? Lo dejamos aquí hoy día. Es como para reflexionarlo más a fondo. Que estén bien, buen domingo.